Yo creo que muchos ya conocen aquí lo que sucedió en el 2007 en mi vida. Ese año, literalmente yo lo recuerdo como un año que marcó mi vida. La partió en dos. Partió mi vida en un antes de ese año y un después. Mi vida cristiana, porque mi vida, vamos a decir, en el Señor la partió Jesucristo cuando yo tenía 25 años, ¿verdad? Que pasé de muerte a vida y ahí Jesús partió mi historia antes de Jesús y después de Jesús. Pero tuve otro año, 2007, donde también se partió mi historia. Se partió mi historia dentro de mi vida cristiana. 2007, marzo, el pastor y yo veníamos para aquí, para la isla, con una orden del Señor. Y llegábamos aquí a la isla y pues en la iglesia en la que comenzamos a congregarnos, habían hecho como un evento con otras iglesias y nos íbamos para Las Palmas de Gran Canaria y ahí estaban como predicadores invitados. Yo recuerdo dos, que eran Claudio y Betty Freyson. Estas personas de verdad marcaron mi vida ese año. Y bueno, me acuerdo con qué pasión yo les veía y decía, ellos hablan del Espíritu Santo diferente. Era como que hablaban de él como una persona real. Y en verdad lo era, ¿verdad? Y bueno, pues nosotros estamos ahí en este congreso y hay muchas cosas que recuerdo puntuales del congreso. El oro, recuerdo la ropa con oro la primera vez en mi vida y también recuerdo mi incredulidad hacia ese oro, porque yo decía, esto no puede ser, aquí tiene que haber algo, la razón, ¿verdad? Chocando con lo espiritual. Recuerdo una palabra que desató. Recuerdo que yo era la persona que grababa en la cámara en la iglesia en la que estaba. Entonces, fijaros, yo siempre he sido una peleona de la bendición y fijaros que un chico que estaba para entrevistar a Betty Freyson, pues me localizó allí y me dijo, tú eres la chica que grabas en la cámara, vente conmigo porque quiero entrevistar a Betty Freyson y tú me vas a grabar. Fíjate lo importante de estar donde Dios quiere que estés. Porque yo sabía en mi espíritu que yo tenía ministerio, mas sin embargo en la iglesia en la que estaba me habían visto para grabar en una cámara. Nunca me vieron para nada más, o por lo menos no me lo manifestaron. Pero lo importante que es estar donde Dios quiere que estés, porque en ese tiempo y ocasión, para llegar a los camerinos y al lugar donde estaban Betty Freyson y Claudio Freyson, se necesitaba una chica que grabara con una cámara. Y esa era yo. Así que yo entré con el chico, él con su pase, y andaba diciendo, ella viene conmigo, y pasamos todo y nos adentramos en la parte de dentro. Yo recuerdo que ya había sido tocada profundamente porque minutos antes Claudio Freyson dijo, hay un ministerio que se está levantando para las naciones. Y yo recuerdo que caí estrepitosamente en mi silla donde estaba y empecé a gritar, pero era un grito de dentro que yo lo quería controlar y me estaba avergonzando. Empecé a gritar y a llorar tan fuerte que yo con mi razón decía, ay, cállate Ana, basta ya. No podía pararlo. Y él estaba profetizando, no recuerdo más nada, que se está levantando un ministerio para las naciones. Eso es lo que recuerdo, porque después de caer, lo único que yo recuerdo es, cállate Ana, cállate Ana. Porque estaba ahí gritando y gritando. Había tenido ese encuentro y ahora me veía pues yendo hacia donde él y pues entrevistamos a Betty Freyson y yo decía, tengo que encontrar a Claudio y tengo que hacer que este hombre ore por mí y me metí por todo allí y lo encontré. Y llegué delante de él y solo le dije, ore por favor por mí. Y él extendió sus manos y dijo, Padre, la unción que tú tienes para ella sea sobre ella. Yo caí y hasta ese momento jamás en toda mi vida yo había sentido esa atmósfera que yo sentí en ese momento. Esa gloria tan fuerte que este hombre tenía sobre él. Y bueno, recuerdo momentos así puntuales, pero algo me marcó porque en aquel congreso el Espíritu Santo me dijo, si tú traes mi presencia a tu vida, en 3 meses voy a cambiar tu vida. Yo no sabía bien ni de qué estaba hablando, no sabía bien ni de qué era o cómo se iba a experimentar todo esto. Uno en la mente natural piensa, me voy a hacer rica, voy a ser famosa. Pero nada de esto sucedió. Sucedió algo muchísimo mejor. Yo salí de ese congreso decidida a buscar a Dios, decidida a tener un encuentro con aquella persona de que Claudio hablaba como un ser humano, no como un ser humano, como una divinidad, una persona divina, pero que podía relacionarse con el humano en amistad.
y comencé mi búsqueda intensa de la presencia de Dios. Hasta esa bendita noche, 2007, sería mediados del 2007. No sé si llegando junio, yo creo que fue mi regalo de cumpleaños. Esa bendita noche que muchas veces os he contado, ¿verdad? Donde todos en mi casa ya estaban dormidos y yo estaba en el salón y estaba con una guitarra tocando así suavecito, suavecito, para no despertar a nadie, mientras le cantaba al Señor: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. No era verdad, yo no sentía nada, pero recordáis mi honestidad, ¿verdad? Yo le cantaba las canciones y le decía: bueno, aunque no sea así, que sepas que quiero que sea. Como cuando le decía: te adoro más que, te amo más que a mis deseos. Y le decía: no es verdad, Señor, no te amo más que a mis deseos, pero me gustaría que te amara, me gustaría que fuera. Y yo estaba allí con mi guitarra diciendo: aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Ya, no siento nada, pero yo estoy aquí. Y en un momento, en un solo instante, mi piel empezó a erizarse, no de una manera normal, como ahora además experimento muchas veces, era algo muy diferente. Con palabras jamás te lo voy a poder explicar. Pero su presencia empezó a invadirlo todo, como si se congelara literalmente el tiempo. Y yo estaba allí, no me podía mover, porque recuerdo además que estaba así con las piernas cruzadas sentada, y yo quería decirle: te quiero, te amo, te he estado esperando, te ando buscando toda la vida, no sé, 1000 cosas que se me ocurrían, y no me podía mover, no podía hablar, no podía hacer nada, pero era como que mi espíritu y él se habían hecho uno. Yo sabía que allí había una persona, que era alguien. No era algo, no era el Espíritu Santo como me lo habían mostrado ahí arriba o no sé, o a mi lado, o todo lo que yo había escuchado en teología hasta ese momento. No, esa teología en ese momento se hizo la verdad. De pronto el Espíritu Santo se manifestó esa noche. Pero el punto es este, cuando yo quiero llegar es esto. La cosa es que Él siempre estuvo allí. Todas las noches anteriores que yo oraba, Él siempre estuvo allí. La Biblia dice además que es omnipresente, tiene promesas, ¿verdad?, de que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Entonces, Él siempre estuvo allí, pero fue ese momento donde su presencia, vamos a decir, se hizo manifiesta de su sobrenatural. Es como que se abrió un portal y Él se manifestó en mi natural. Y este acontecimiento cambió mi vida. Este acontecimiento partió mi historia en dos, porque Él se presentó, se manifestó, se apareció como una persona en mi vida y desde ese día jamás me abandonó. No es que no me hubiera abandonado antes, pero ahora yo sabía que Él estaba y que jamás me abandonaría. Y comenzó una guía de manera mucho más detallada en mi vida, porque ahora Él estaba manifestado y era mucho más fácil seguirle. ¿Hasta aquí me seguís? Y ahí comenzó mi aventura con Él y hasta el día de hoy ha sido así. Y este martes estaba en mi día con el Señor, ¿verdad? Pero había bajado a algo abajo y estaba en la cocina y empecé a pensar en un montón de problemas, de un montón de cosas de las personas y empecé como a angustiarme en el corazón, empezaron a venirme como angustias y comencé a decir: bueno, me voy a ir rápido a la habitación, voy a ponerme de rodillas. Yo sola decía: voy a ponerme de rodillas, voy a ponerme a orar. Y encontré al pastor que justo había subido algo a la habitación y le dije: mi amor, cariño, sal rápido de la habitación porque tengo como una apresuración en el espíritu, quiero orar rápido. Y él pues salió respetando mi día, cerré la puerta, me arrodillé y en el momento que me arrodillé, el Espíritu Santo me dijo: Ana, este no es tu estilo. Y me levanté y le dije: es verdad. A ese punto de realidad yo te estoy hablando que hay alguien que quiere conectar contigo. ¿Por qué no es mi estilo? ¿Está mal orar de rodillas? Por supuesto que no. Y uno a veces es que humanamente tienes como la necesidad de botarte a sus pies, ¿verdad? Porque estás angustiado. Ahora, vamos a ser sinceros. Yo me arrodillo y en 3 segundos pierdo la presencia de Dios porque me empieza a doler la rodilla, me empieza a doler la espalda, la cervical, me pongo mejor así, y termino diciéndole al Señor: mira, Señor, o me levanto de aquí o esto se acaba. Pero Él me conoce. Entonces, cuando me arrodillé, tengo aprendido tal vez de la religión que arrodíllate y como si Dios me fuera a escuchar más fuerte, ¿verdad?
Entonces me arrodillé corriendo y el Espíritu Santo, que es una persona y está conmigo, me dijo, Ana, este no es tu estilo. Y es verdad. Me levanté y le dije, gracias Dios. Entonces levanté mis manos y empecé a orar de la manera en que yo me siento cómoda con Él. Tú tienes que buscar tu manera, por eso muchas veces no me gusta contar las cosas que yo hago porque entonces agarran maneras. Y tú necesitas la guía del Espíritu para saber cuál es tu estilo, de qué manera tú te sientes cómodo o cómoda con Él. Pero a mí me gusta estar como activa, porque a mí se me va mucho el pensamiento además. Entonces yo estoy como activa y empiezo a caminar por la habitación y fijaros, en una habitación tan pequeña, pues siempre veo las mismas paredes, los mismos libros pues el libro que está de turno, leyendo el pastor, lo voy a ver en su mesilla siempre, ¿verdad? Y en la mía, pues el mío. Y estaba caminando y una y otra vez veía un libro que ahora el pastor tiene en la mesilla, pero lo tiene de tiempo atrás. Y en cada oración yo lo veo en ese mismo lugar, el mismo libro y la misma portada. Pero en esa oración era como que el libro me decía, léeme. Así literal. Y yo caminaba orando y sentía que el libro decía, léeme. Y entonces le dije al Espíritu Santo, no puede ser tú. Pero mientras se lo decía por inercia ya estaba agarrando el libro. No puede ser tú porque yo este libro ya me lo he leído y además te dije que tiene una muy mala traducción. Porque yo de ese libro hablaba de que tenía una muy mala traducción y que no se entiende. Entonces le dije, tiene una mala traducción y él me dijo, hay libros que se leen desde otra revelación y en ese momento son entendidos. Yo con eso le entendí, porque él me estaba diciendo, no se trata de una mala traducción, se trata que en el momento en que tú leíste ese libro no estabas en el punto de revelación para entender ciertas cosas que hoy te quiero hablar. Así que ahí me convenció, él es especialista en convencernos. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Bueno, cogí el libro y empecé así, dije, voy a ver qué abro. Y de pronto me saltó un ejemplo que Tommy Tenney, el libro es de Tommy Tenney, un hombre tremendo, de verdad. Me gusta este hombre por cómo vive la presencia de Dios. Y estaba ahí hojeando y me saltó un ejemplo que él habla de la escarcha, que en su momento ni entendí el ejemplo ni entendí nada, pero este era mi momento para entender algo que yo quiero transmitírtelo hoy. ¿Cuántos saben qué es la escarcha? Sí, sabemos qué es la escarcha, esa capa delgadita de hielo, ¿verdad? Que está formada por miles o millones de cristales de hielo, cada uno tiene una forma diferente. Bueno, yo supongo que si la escarcha la podríamos mirar con un microscopio, estaría llena de, como pues eso, el hielo cristalizado así, de miles de formas preciosas. Y suele aparecer, pues por ejemplo, cuando digo escarcha me viene al recuerdo en mi tierra las ventanas al amanecer, llenas de escarcha, los coches, ¿verdad? No es que ha nevado, pero hay como una escarcha. Y hay algo tremendo en este fenómeno que es con lo que Dios llamó mi atención. Algo tremendo en este fenómeno de la naturaleza. Un artículo de unos científicos que estudian todo esto decía que el diseño de esa agua cristalizada, a lo que nosotros llamamos escarcha ahora para entendernos, el diseño de esa agua cristalizada siempre ha existido en el espacio invisible. Es decir, para nosotros siempre está en otra dimensión, solo que el problema es que no podemos verla porque si no se cumplen ciertos requisitos de la atmósfera, si no se cumplen ciertos requisitos o condiciones atmosféricas, esa escarcha no se va a poder hacer visible para nosotros. Por ejemplo, en una casa. Si la humedad en el ambiente no está en el punto, si la temperatura exterior y la temperatura interior no están en el punto, pues entonces la escarcha no va a aparecer. Solo aparece cuando todo esto se da. Siempre estuvo ahí en el espacio invisible, en otra dimensión, pero al no cumplirse los requisitos de clima, de temperatura, no la podemos, con el ojo humano, no la podemos ver. Y esto es exactamente lo que sucede con el Señor. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios siempre está, no solo en todo lugar, sino que también está en todo tiempo. ¿Qué sucede? Que las atmósferas no han sido preparadas para que su sobrenatural
se haga visible en nuestro natural. Tiene que haber como una preparación, tiene que haber algo, se requiere algo para que esta, vamos a llamarle escarcha espiritual, como si fueran los patrones de la presencia de Dios, se hagan visibles para ti y para mí. Y cuando esto sucede, cuando hay este manifestarse del mundo invisible al natural, es como si se abriera un portal. Y Dios, que siempre estuvo allí, es como que de repente aparece de la nada. Siempre estuvo, pero ahora es que tú y yo sabemos que está. Mira, yo siempre he pensado que todas estas películas de ciencia ficción que hay, que se abren los portales a otras dimensiones, y ¿cuántos han visto alguna vez películas de estas? Yo siempre he pensado que todo, porque Satanás no puede crear nada, no puede idear nada. El todo va por detrás, va por detrás. Todas estas cosas tienen mucho del mundo espiritual. Tienen mucho de la verdad de Dios, solamente que Él las usa distorsionadas. Las usa distorsionadas para distorsionarnos a nosotros. Por ejemplo, el mal. También el mal necesita preparar una atmósfera para que se pueda manifestar. Prepara una atmósfera con mediums, prepara una atmósfera con santería, con hechicería, con satanismo. Él prepara atmósferas y el mal se manifiesta. Solamente que él todo lo tuerce. Porque el mundo de los muertos y de los vivos, la Biblia dice que no está para estar conectado. Es más, hay un abismo, no pueden saber nada de nosotros. Pero ellos crean el mal cuando Jesucristo, crean el mal y lo distorsionan. Cuando Jesucristo entraba en las sinagogas, era otro punto de encuentro. ¿Qué sucedía con el mal? Pues que a la entrada de Jesús en una sinagoga había ese choque espiritual y las personas que tenían el mal dentro, espíritus inmundos dentro, se manifestaban. Porque era como había habido una apertura del mundo invisible al visible, ¿verdad? Nosotros podemos crear, como en este crear, no, podemos preparar, vamos a decir, atmósferas que hacen que estos portales se abran. Aquí en la adoración, cuando estamos adorando, cuando estamos rendidos a Dios, cuando obedecemos, cuando estamos con un corazón abierto a las cosas del Señor, hay manifestaciones. Parece no. Jesús se acerca de verdad y tú puedes sentir su presencia. De pronto, de la nada, de un lugar físico, empiezas a sentir ese fuego, ese calor, esa gloria, esa presencia. Y los espíritus inmundos que hay en el lugar también se ha abierto la puerta y también pueden sentir la misma presencia y las personas empiezan a gritar. Empiezan a manifestarse. ¿Cuántos saben que esto es así? Porque hemos, vamos a decir, preparado la atmósfera. Son como portales espirituales o puertas abiertas a otras dimensiones. El mundo invisible es muy real y siempre está ahí. Tenemos que aprender a crear estas atmósferas o no tanto crearlas, sino prepararlas en nuestra vida para poder vivir en ese reino de los cielos que Jesús decía que se estaba acercando. El reino de los cielos ya está aquí. En un momento Frasquito dijo, el reino de los cielos está aquí. Yo sentí fuerte el impacto porque verdaderamente era como si yo pudiera sentirme dentro de ese reino, como si se hubiera abierto ese portal. Por eso os decía tiempo y ocasión. La próxima vez que estés orando y estés sintiendo, yo no siento nada, yo no escucho a nadie, yo creo que estoy aquí, recuerda toda esta enseñanza. Dios está y Dios siempre está. Puede ser que la atmósfera no esté preparada, esa atmósfera espiritual, ese clima espiritual, puede ser que no esté preparado para una manifestación, pero debes de creer. Por fe, nosotros no vivimos por vista, por fe, que Él está ahí, que Él te está escuchando y que de la misma manera que tus ojos naturales no siempre perciben el diseño precioso y perfecto de la escarcha, tiene que darse una condición, ellos no perciben. Entonces, de la misma manera, tus ojos espirituales pueden no estar percibiendo esa presencia manifiesta de Dios que está en esa otra dimensión. Amén. Muchas veces estamos orando y si la atmósfera está cargada de falta de perdón, si la atmósfera está cargada de culpabilidad, de incredulidad,
Muchas veces oramos y no creemos ni nosotros que se puede dar lo que estamos orando. En una atmósfera de incredulidad, el Señor no se va a manifestar, porque así como la escarcha necesita sus condiciones, Dios también necesita las suyas. Y el día que yo le encontré en este tiempo, el Señor, en esta semana, el Señor me estaba hablando mucho de este momento que fue tan preparado por Dios para tener este encuentro. Y yo sé que tu vida ha estado también siendo preparada para tener estos encuentros con Dios. No uno, cientos de encuentros, porque el Espíritu Santo está con nosotros, ¿sí? Vamos a leer Juan 14, 21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, está señalando a alguien. Quiere decir que esto no es para todos. Está de entre todos diciendo, de entre ellos, estos. Los que tienen mis mandamientos y los guardan. Está hablando de obediencia, ¿verdad? Y continúa como diciendo algo tremendo, porque continúa diciendo qué sucede con esta gente. Y es que esta gente, dice Jesús, tiene recompensa. Porque dice, ese es el que me ama. Ese, de entre la multitud. El que me obedece, dice, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré. Y aquí de pronto, como si fuera una recompensa, dice, y me manifestaré a él. La recompensa de tu obediencia siempre va a ser la manifestación de Dios. Ese versículo está diciendo, me apareceré a él. Yo os hablé en este año en uno de los devocionales que la palabra que se escribe ahí para manifestarse en el griego es enfanizo, que quiere decir aparecer o darse a conocer. Lo que Jesús estaba diciendo es, de entre todos, podrías aplicarlo a su propia iglesia, de entre su iglesia, de entre todos mis hijos, dice el Padre, aquellos que verdaderamente me obedecen son los que me aman. Y a ellos yo les voy a amar. Pero es que para ellos tengo como una recompensa más allá de lo que puedo tener para todos los demás. Y esta recompensa soy yo mismo. Mi presencia, enfanizo. Me apareceré a ellos. Tremenda promesa. La obediencia es una de las condiciones que hay para que se dé esta atmósfera espiritual, para que se origine esta atmósfera espiritual preparada para que Dios se te aparezca. Yo creé esa atmósfera perfecta. Fijaros, por años yo había estado esperando, desde antes de mis 20 años, yo sabía que iba a tener una casa preciosa. Para contaros así un poco mi historia y cómo Dios de verdad te puede hacer pagar un precio. Por muchos años estuve esperando una casa y la veía en planos y la amé. Y la decoré en mi mente 1000 veces y vi cómo iba a ser la casa y cómo iba a ser mi vida en esa casa. Y fijaros que hasta mi primer marido murió y no llegó la casa, pero yo seguía soñando con aquella casa. Pasaron muchos años después, muchos años, y por fin esa casa vino. Y cuando la casa vino, yo ya estaba casada con el pastor, y cuando la casa vino, resulta que el día que yo entré en esa bendita casa, el Espíritu Santo me dijo, no pongas tu corazón en ella. Dios necesita personas libres, sin amarres, sin ataduras, a nada ni a nadie, y así libre para Él. Y dije, bueno, no entendía muy bien la palabra, pero me habían enseñado que hay veces en la vida que como María tú tienes que guardar las palabras en tu corazón aunque no las entiendas. Entonces él me dijo, no pongas tus ojos en esta casa, ok. El pastor y yo pasamos muchísimas tribulaciones con trabajo, sabéis, nuestras luchas, lo hemos contado en los testimonios, nuestra vida laboral era un desastre y hemos sufrido muchas penalidades y muchas cosas. Pero llegó un tiempo en que todo empezó a ordenarse, la bendita casa se dio, comenzamos pues a formar un hogar como siempre así, al estilo Hollywood, ¿verdad? Como siempre habíamos visto en las películas y ya nacía nuestro segundo hijo, Ibai, y ya estábamos formando una familia y Dios le dio un trabajo en toda nuestra inestabilidad laboral de andar siempre en los peores trabajos y pagando el precio, ¿verdad?, de las consecuencias de nuestra anterior vida. Dios estaba ordenándolo todo. Y en ese momento el pastor empezó a trabajar y ya llevaba 6 meses trabajando y teníamos un sueldo mensual que para nosotros eso era un milagro. Tener un sueldo era un milagro. Porque en la mala vida pues era lo que había en la mala vida y luego en las consecuencias pues era no tener nada y solo pagar consecuencias.
Entonces ya empezamos y a mí me ofrecieron pues un trabajo bueno. Yo estaba con unos abogados como de prácticas. Bueno, la cosa nos iba tan bien. Y en lo mejor de todo el Espíritu Santo nos dijo dejarlo todo y marchar. De vuelta a quedarnos sin nada. Dejarlo todo y marcharnos para Tenerife empezando de cero. Y esa vez ya no estábamos solos, no solo era lo que el mundo podía ver como inseguridad laboral, sino que además ya acarreábamos 2 hijos. Ya estaba Orchi y ya estaba Ibai. Y nos veníamos para aquí, el pastor y yo, literalmente con una mano adelante y otra atrás, porque en la obediencia nos habíamos gastado todo lo que teníamos en traer nuestras cosas en un container. Llegábamos a esta bendita isla sin nada. Con lo único que teníamos era la obediencia al Señor y su presencia, que todavía en mi vida no había sido ni manifiesta. Uno paga el precio, porque ahí fue cuando fue como entrar en el destino. ¿Sabes lo que es perder para ganar? Nuestro último tiempo en mi tierra, los pastores que habíamos tenido, una de las enseñanzas que más marcaron en nosotros fue perder para ganar. Por algo la palabra de Dios dice, pierde tu vida para ganarla. Porque vivimos agarrados a todo lo material, agarrados a todo lo que creemos que nos da seguridad y nunca alcanzamos la vida para la cual Dios nos creó. Nunca alcanzamos lo espiritual porque vivimos en el plano natural. Pero nosotros teníamos esa enseñanza bien arraigada ya en el corazón y fue literalmente perder para ganar. Algo que Dios me habló en estos días acerca de todo esto es que un rey tiene que morir para que otro rey se levante a reinar en su lugar. Un rey que está en su trono tiene que morir para que el siguiente le suceda, para que el siguiente venga y se coloque a reinar en el lugar que estaba ese rey. Pero si tú quieres que Dios se manifieste y reine en tu vida, entonces tendrás, como te decía en la adoración, tendrás que dar muerte a cualquier otro rey que esté en tu interior reinando en su lugar. Porque si no, los patrones de la presencia de Dios en las áreas de tu vida jamás se van a manifestar. Te lo voy a explicar de otra manera. Suponiendo que el Señor, su presencia es como ese precioso diseño de la escarcha, tú podrás ver toda tu vida a través de ventanas. Sabes que tu vida está compuesta de muchas áreas. Yo puedo ver por las ventanas de mi vida el área económica, puedo ver el área familiar, puedo ver el área con las amistades, la laboral. Hay un sinfín de ventanas que están delante de mí. Y todo ha sido preparado para que en esas ventanas yo no vea lo que está aconteciendo atrás, sino vea la manifestación de esa preciosa presencia de Dios en la ventana, donde ese diseño perfecto de la escarcha me impide incluso en momentos ver lo malo que está pasando atrás. ¿Tú comprendes esto? Puedes estar viviendo algo terrible, te han dado una malísima noticia, lo estás perdiendo todo, estás perdiendo la salud y tú estás mirando a través de la ventana, pero cuando la manifestación de Dios se ha hecho real en tu vida, su propia gloria, su propia manifestación, su propio poder te hace un diseño en esa ventana que tú no ves la realidad de atrás. Tú ves la verdad que tienes delante y es la presencia de Dios en medio de esa situación. Por eso es tan importante que Dios se haga rey en cada una de las áreas de tu vida. Porque si no lo haces así, vas a vivir toda tu vida mirando por la ventana lo mal que me va en lo laboral, mirando por la ventana lo mal que me va en el matrimonio, mirando por la ventana de tu futuro diciendo qué mal presagio tengo yo para mi futuro. Pero nunca pudiste llegar a ver la verdad del diseño precioso y perfecto de la manifestación de Dios como si fuera una escarcha espiritual. Hay para ti en esa misma ventana. Y así pierdes la vida. Y Dios me enseñó algo con esto. Me llevó a 30 años atrás. Nosotros nos gustaba mucho a mi madre, a mi hermana, a una prima de mi madre que le llamábamos tía, al padre de Orchi.
mi prima, bueno, las personas que estábamos cerca, nos gustaba mucho comprar unas filminas, unas láminas que se llaman 3D. No sé si las conocen. Yo pedí al equipo de producción a ver si me las podría poner ahí. Porque son unas láminas que tienen unos diseños de diferentes colores. ¿Cuántos las conocen? ¿Conocéis estas láminas? Mira, de verdad, era algo que a mí me apasionaba cuando era jovencita. Yo te lo recomiendo. Estas láminas las comprábamos sin saber qué había en ellas. ¿De acuerdo? Te las vendían y tú comprabas pues 10 láminas, pero cada una de esas láminas tenía un diseño detrás. ¿De acuerdo? Y entonces yo descubrí, además, yo que era un montón de pilas, descubrí que si yo colocaba la lámina detrás del cristal de la terraza, era como que mucho más fácil de visualizar lo que había detrás. Porque todas ellas esconden algo precioso. Y había láminas tremendas del diseño del universo y se podían ver los planetas. Pero ahora tú imagínate cuando yo traigo la primera lámina a mi casa y ahí está mi familia y les digo, aquí he descubierto que hay el universo. Y yo colocaba la lámina y tienes que mirar de una manera diferente para poder verlo, pero existe y es real. Y entonces yo empezaba, ¡ay, ya lo vi! El universo, mira, aquí el planeta, mira, aquí la estrella. Y así con cada lámina. Pero tú ahora piensas, los que no veían nada que me estaban mirando decían, ¿pero qué dices, Ana? Yo parecía una loca. ¡Mira! Me acuerdo de otra que había de la Estatua de la Libertad. ¡La veo, la estatua! Y yo estaba enfoguetada. Y Dios me recordó estos sucesos porque lo mucho que me costó que ellos pudieran ver algo, primero tenía que convencerles de que se podía ver algo. Estoy hablando de hace 30 años, cuando por lo menos para mí salió esto a existencia, que no se sabía ni lo que era. Y yo recuerdo cómo ellos me miraban desde fuera como si yo estaba loca, pero yo podía vivir la emoción y experimentar todo lo que había en ese diseño, fuera lo que fuera. Y Dios me recordó ese momento y me dijo, Ana, es que así se cumple la palabra. Porque hay personas que pueden o tienen esa facilidad de ver mis patrones, mi diseño en la ventana de cada situación de sus vidas. ¿Y qué sucede? Que esa persona, en la mitad de algo tan terrible como una pérdida del trabajo que te deja sin nada que comer, una pérdida de un hijo, sucesos terribles, en la mitad de lo más terrible, de lo más infernal, esas personas están viendo el diseño de la gloria de Dios, están viendo su poder, están viendo su protección, están viendo su provisión. Y sucede que en el mundo están diciendo, todo está bien, todo está bien. ¿Pero qué sucede para todos los demás? ¿Para todos los familiares que hay a tu alrededor? Te están comiendo la cabeza con la religión. Que todo está bien, mírate sin trabajo, solo te van a robar el dinero, mírate cómo estás. ¿Lo entiendes por qué? Porque la misma palabra dice que el mundo, a los que se pierden, para ellos el evangelio, el mensaje, la palabra de la cruz, dice, es locura. Pero para los que se salvan, esto es, en nosotros, poder de Dios. Tú tienes que aprender a vivir así, con la presencia de Dios manifestada en cada portal, en cada ventana de tu vida, para que no solo veas la realidad de un mundo natural, sino que puedas ver lo que en verdad se esconde detrás. Tienes que reunir esos requisitos atmosféricos, esos requisitos en la atmósfera espiritual para que tengas esa manifestación, para que la presencia de Dios que está en esa otra dimensión se materialice en tu dimensión. ¿Cuáles son las claves? Para mí hay dos, te las voy a decir rapidísimo. Una es la que ya te he dicho, es una obediencia, pero no es una obediencia cualquiera. Es un estilo de vida en obediencia. Es vivir el día a día en obediencia. No es obedecer en lo que me conviene. ¿Por qué te conté mi historia? Porque realmente, si ves en toda la historia, Dios me hizo perder mis mayores sueños. Mi casa soñada, mi estabilidad económica por tantos años inexistente, mis amistades, todo lo que había construido, aún a nivel ministerial. Nosotros ya estábamos los dos predicando en una iglesia, hacíamos turnos, había como listas, ¿recuerdas? Y estábamos predicando y todo en la vida nos iba bien. Y Dios dijo, dejarlo todo para seguirme a mí.
Hay un precio real a pagar. Y es aquí cuando Él va a comenzar a manifestarse. Entonces es una obediencia no de un momento o de algo casual, como cristianos que viven, bueno, ya estamos bien, estamos en Bermeo, Dios dice moveros y yo digo, no me quiero mover. ¿Qué crees que hubiera hecho Dios? Bueno, pues ok, pues está bien, Ana, te creé libre. Tú decides. ¿Me hubiera ido al infierno? No. ¿Hubiera dejado de ser su hija? No. ¿Hubiera llegado al destino? No. Entonces, todo depende de si tú quieres perder tu vida para ganar la vida que Dios preparó para ti. Entonces, es este tipo de obediencia. No es una obediencia parcial en un momento dado que te enfoguetas y dices, voy a obedecer aquí. No, es un estilo de vida rendido a Dios. Una obediencia constante. Es el primer punto. Segundo, tienes que hacer algo que es dejar en segundo plano la razón, el sentido común, el intelecto, pero ojo aquí, no estoy diciendo anular, que hay muchas enseñanzas que están contra esto. Dios nos dio intelecto, Dios nos dio la razón, sí es verdad, pero si esto gobierna en primer lugar en tu vida, tú nunca vas a poder llegar a lo sobrenatural, porque la misma razón, el mismo intelecto y el mismo sentido común del ser humano te va a atar a lo natural. Tú entras en esta dimensión natural a través de sentidos, pero tú entras en dimensiones espirituales a través de la fe. Por eso no digo que tienes que anular, pero sí tienes que dejar en segundo lugar. En primer lugar deberá de estar esa fe que desata lo espiritual. A Dios no se le conoce por intelecto, sino por revelación. Y muchas veces nosotros los seres humanos hemos querido acercarnos a Dios o conocerle a través del intelecto, a través de la razón, y esto nunca va a funcionar. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza de gnosis y epignosis? A Dios se le conoce o vamos a decir, con conocimiento experiencial. Tú tienes que tener experiencias con Dios. Si no va a ser como lo que te estoy contando de la lámina. Yo te puedo estar contando, mira, hay una lámina ahí que se ve el universo, se ve el firmamento y se ven todos los planetas. Y tú desde fuera, como no has experimentado nada, lo único que ves es una lámina con un montón de colores y dices, esta no está bien. Pues Dios es así, yo te puedo contar muchas cosas de Él, pero si tú no tienes un conocimiento que va más allá de un conocimiento teológico, que va más allá del intelecto o de la razón o del sentido común, tú nunca vas a conocer a Dios porque a Él se le conoce por revelación. Cuando Él se muestra de su oculto para revelarte a ti aquello que a tus ojos está velado y está oculto. Es así que se llega al Señor. Me gusta mucho poner este ejemplo de la embarazada. Cuando yo estaba embarazada, yo le podía explicar al pastor, mi amor, hay un ser que se está creando aquí. Yo recuerdo que le ponía la mano y le decía, pero mira cómo se mueve. Y lo mismo hice con mi primer hijo y con mi tercer hijo, porque es un natural de las madres, ¿verdad? La patadita, ¿cuántas han sido madres si me entienden, verdad? Y las que no, lo van a experimentar también en el nombre de Jesús. Y ponías la mano y te emocionabas y tú sentías la vida dentro de ti, ese ser crecer y le dabas todos los detalles a él. Siento así y siento que se mueve y siento que crece y siento y le explicabas todas las cosas, pero él nunca pudo llegar a entender mi verdad, porque todas las experiencias o toda la información que yo le puedo dar acerca de un embarazo y de un bebé que llevo dentro, es imposible que él las entienda a la perfección, porque no ha llevado un bebé dentro. Pues de la misma manera es con el Señor. Yo puedo contarte todas mis experiencias con Dios, puedo contarte todo, ahí está el pastor riéndose, de la misma manera es con el Señor. Yo puedo contarte todo lo que vivo. Puedo contarte mis experiencias, cómo viene, cómo va, cómo me habla. Te puedo contar todo, que sería como contarte el embarazo del bebé que llevé dentro. La presencia de Dios que vive en mí. Te estoy contando algo que tú nunca vas a entender. Porque ni mi primer embarazo fue como el segundo, ni como el tercero, y mucho menos como el tuyo. Entonces, es algo que tiene que darse por revelación o por conocimiento experiencial. Tú tienes que tener estas experiencias con Dios para llegar a conocerle. Dios solo puede ser conocido así, por revelación, cuando Él muestra su escondido. A este mundo natural, como te he dicho, se accede por los sentidos.
Entonces tienes que enfocarte en la fe. Voy a pedir los músicos, por favor, vengan. Tienes que enfocarte en la fe, pero por eso te digo que no es anular los sentidos, porque también os enseñé en otra predicación de qué manera Dios nos puede también conectar o nos puede enseñar a través de las emociones, a través de los sentidos. Es que Dios nos ha creado en un conjunto. Somos un equilibrio, somos un conjunto de muchas cosas. Lo que no se puede dejar es fuera lo espiritual para agarrarme solo a la carne o fuera la carne para agarrarme solo al espiritual. No. Tenemos que tener un equilibrio en todas las cosas e ir conociendo a Dios en todas las cosas. Con la caída de Adán en el Edén, el pecado nos quitó esa capacidad de ver en el mundo espiritual y de ver el mundo espiritual. De pronto, en aquel momento en el que el pecado entró, toda esa apertura que había espiritual, yo siempre me imagino esto como una gran cortina que vino sobre nosotros y cayó sobre nosotros. Y ya quedábamos sin poder ver, sin poder percibir, sin poder sentir nada del mundo espiritual. Pero Dios nos dio la fe para que pudiéramos con ella atravesar esa cortina que el pecado puso en nosotros. Y más tarde nos dio la provisión, la sangre de Jesús vertida para ti, para mí, para darnos acceso con una cortina quebrada y abierta al trono de gracia. Dios, cuando te manda a hacer algo o te envía a algún lugar, siempre te da la capacitación y te muestra el camino. Y aun si no te lo mostrara, te enseña a aquel al que llevas contigo que te puede mostrar el camino. Por eso dijo, os voy a enviar a alguien que os va a guiar. A donde no sepáis llegar, Él os va a guiar. Entonces no te sueltes de su mano. La Biblia dice que no nos conformemos a este siglo. Cuando Adán cayó y quedamos atrapados a lo natural, muchos aún cristianos se quedaron conformándose con este siglo, conformándose con lo natural. Pero en tanto te conformes con lo natural, tú nunca vas a llegar a espacios invisibles. Nunca vas a poder alcanzar lo sobrenatural de Dios o entrar en esa otra dimensión. Por eso la Biblia también nos dice que renovemos nuestro entendimiento. Nos dice dos cosas, no te conformes y renueva. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. No te acomodes, no te acostumbres y tampoco digas, bueno, no puedo ir más allá, me voy a conformar con vivir esta vida natural. No. Pierde todo aquello que tú tienes por ganancia. Pierde tu vida si hace falta para entrar en esa otra dimensión sobrenatural, donde te digo, no solamente vas a encontrar su presencia, aquella palabra que el Espíritu Santo me dio, Ana, en 3 meses si tú traes mi presencia a tu vida, toda tu vida va a cambiar, toda tu vida. Uno en lo material piensa voy a tener un mejor trabajo, una mejor casa, pero Él me estaba diciendo que su presencia, con todo lo que su presencia conlleva, venía a mi vida y si le tengo a Él, lo tengo todo. Mi vida cambió y de ese punto en adelante absolutamente todo empezó a mejorar. Tengo una casa preciosa en propiedad. Tengo un esposo maravilloso y un matrimonio precioso en propiedad. Es broma. Tengo que dejar bien claro todo. Pero, ¿me entendéis el punto? No fui detrás de las cosas, pero es que resulta que cuando uno va detrás de Él, las cosas llegan. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las cosas te van a ser añadidas. Y la gente anda buscando secretos de felicidad. Y buscando pócimas mágicas y buscando conjuros, cuando no saben que si van detrás del corazón del rey, de pronto se encuentran con el palacio. Yo quiero hacer una oración por ti, si de verdad quieres hacer morir
reyes que tú ves levantados ahí. Porque cuando uno se agarra, por ejemplo, al rey de su jefe, al rey de su trabajo, al rey de la economía, ¿sabes qué sucede? Que puedes toda tu vida mirar esa área financiera a través de un cristal, donde como la presencia de Dios nunca ha sido manifestada ni se va a poder manifestar, porque un rey no reina si el otro rey no ha muerto. Y si tú estás agarrándote al rey de tu provisión, que es tu jefe o tu trabajo, no le das espacio a esa manifestación preciosa y perfecta de la presencia de Dios en el cristal de tu economía, donde entonces mirarás y dirás, todo está bien, todo está bien. Entonces hay muchos reyes y el Espíritu Santo está aquí para enseñarte, como te he dicho antes, no para condenarte y no para señalarte a ti, para señalar el pecado, para señalar lo torcido, para señalar el error o para señalar otro rey en tu corazón. Entonces, si tú quieres, te voy a pedir que cierres tus ojos. ¿Sabes por qué? Porque a este mundo natural accedemos a través de los sentidos. Y la vista muchas veces nos puede entorpecer a llegar a la otra dimensión sobrenatural. Es por eso que me gusta tanto decir cierro los ojos. Es por eso que paso media adoración con los ojos cerrados. Porque es una mejor conexión o se me hace más fácil tapar mis sentidos para darle a Él el lugar. Dile al Espíritu Santo, muéstrame, enséñame, eres mi guía, te quiero seguir, te quiero servir. Quiero que muestres si en mi corazón hay otro rey en cualquiera de las áreas de mi vida, porque quiero mirar a través de las ventanas y encontrarme con la presencia manifiesta de Dios en cada una de ellas. Quiero, Señor, que te hagas real en mi natural. Y si tengo que obedecer, dar muerte a otros reyes y caminar detrás de ti, hoy me comprometo a hacerlo, porque quiero llegar donde tú estás. Encuéntrame, Señor. Encuéntrame, te pido, en el nombre de Jesús.